Hola hermanos, es un gusto compartir estos pensamientos con ustedes una vez más. Y esta vez me pasaron el pasaje de Colosenses 1:10 con el tema un andar como es digno del Señor. Y bueno, lo que vamos a ver tiene un sentido bastante práctico. Sí queda claro que hay una forma de andar que no es digna del Señor y que hay otra forma de andar, otra forma de vivir que tiene que ver con el Señor, que es digna de Él. Bueno, Jesús mismo dijo que había cosas que no eran dignas de Él. Por ejemplo, Mateo 10, 37 y 38 dice: el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Entonces, cuando uno conoce al Señor, empieza también a comprender y es parte de la vida aprender lo que corresponde al Señor, lo que es digno de Él, a diferencia de lo que no lo es. Es un sentido que vamos adquiriendo en la medida que le vamos conociendo. Cuanto más conocemos al Señor, cuanto más conocemos su palabra, cuanto más comprendemos los atributos de su carácter, las demandas de su palabra, hay cosas que nos damos cuenta que no son dignas del Señor. Hay diversos asuntos en la vida cristiana que la Biblia no dice: no hagas esto, no hagas lo otro, no especifica, pero nosotros con un sentido, por la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida, nos damos cuenta, comprendemos lo que es digno del Señor y lo que no es digno. Bueno, y en esta carta, en la carta a los Colosenses, Pablo está diciendo a esta iglesia y nos está diciendo a nosotros que seamos dignos de Cristo, es decir, dignos en un vivir para Cristo, dignos también de transitar por la senda que otros anduvieron, caminaron, viviendo hombres y mujeres en otros tiempos que vivieron dignamente para Cristo, que magnificaron, engrandecieron el nombre de Cristo, y ahora es nuestro turno caminar por esa senda dignamente para la gloria del Señor. Bueno, me parece importante que este tema de un andar digno del Señor lo veamos en el contexto. Por eso vamos a leer más de un versículo en Colosenses 1. Dice: por lo cual, 1:9, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecido con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Así que lo primero que podemos apreciar, vamos a ver 3 puntos en este tema. El primero tiene que ver con el contexto. O sea que el andar digno del Señor está ligado a lo que antecede, como dice el verso 9, lleno de conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Bueno, ese versículo abarca 2 cosas fundamentales. Una tiene que ver con la percepción de la voluntad de Dios y la otra tiene que ver con la aplicación de la voluntad de Dios en nuestra vida. Así que Pablo está orando por esto, no para
que tengamos un mero conocimiento, sino que tengamos un conocimiento aplicado, que ese conocimiento aplicado deriva en un andar digno. Si lo leemos en la Nueva Traducción Viviente, vamos a ver que el andar digno ahí se expresa como una consecuencia de lo que sería la sabiduría en acción, del discernimiento bíblico en acción. Dice, entonces, la forma en que vivan siempre honrará y agradará al Señor, y sus vidas producirán toda clase de buenos frutos. Mientras tanto, irán creciendo a medida que aprenden a conocer a Dios más y más. O sea que es importante que veamos que el andar digno en este pasaje, en este contexto, es una secuencia de pensamiento de lo que Pablo venía hablando anteriormente. En estos 6 versículos del 9 al 14 hay varios mensajes, sin duda, hay varias cosas para profundizar, pero el principal y más completo de estos mensajes es el motivo de la oración de Pablo por los colosenses. Una cosa importante de ver ahí, en ese contexto, es que Pablo no está hablando de una situación baja de la vida espiritual de la iglesia. No eran creyentes viviendo una vida fría en cuanto a lo espiritual. Todo lo contrario, si uno mira verso 4, se destaca la fe, el amor. Verso 8, él habla del amor en el espíritu, y por lo cual, dice Pablo, en el verso 9, no cesaba de dar gracias por lo bien que estos creyentes andaban. O sea, él veía todas las cosas buenas que estos creyentes estaban viviendo como resultado de haber conocido a Cristo de verdad, la esperanza viva que tenía. Estos creyentes tenían una gran capacidad de llevar fruto y de seguir creciendo, de seguir en un vigoroso crecimiento. Pero, como bien decía el antiguo escritor, el obispo Moule, debido al estado en que se encuentran, tienen inevitablemente, con sus bendiciones, sus riesgos también. Bueno, eso es muy bueno de recordar, que a pesar de las grandes bendiciones que uno puede estar viviendo, cuanto más bendiciones, cuanto más riqueza espiritual estamos disfrutando, también aparecen algunos riesgos que son importantes. Bueno, ¿cuál sería el peligro? Que en una comunidad, a pesar de tener fe, a pesar de contar con amor, a pesar de tener ese entusiasmo, también se puede vivir la vida cristiana, la vida espiritual, en un sentido equivocado. Porque la vida espiritual necesita convicciones firmes. La vida cristiana necesita entender y comprender cuál es la voluntad de Dios. Necesitamos comprender cuál es la obra de Cristo. Necesitamos comprender cuál es la manifestación también de la santidad. La oración apunta a mentes con el equilibrio, como dice el verso 9, de la sabiduría e inteligencia espiritual. Es decir, que tuviesen discernimiento para no dejarse llevar por falsificaciones de la verdad. Es decir, la iglesia puede vivir en el fervor de la fe y el amor, pero no tiene que quedarse ahí. Tiene que tener convicciones profundas, no quedarse en emociones religiosas, sino también tenemos que aprender a vivir en las órdenes del Maestro, es decir, en lo que el Señor quiere para nuestra vida. Un andar digno del Señor siempre está regulado por su señorío y autoridad, es decir, cuando la voluntad de Dios llega a ser prominente en nuestra vida. Y si bien es cierto que no tenemos que ir solo por la senda del conocimiento, sin verdadero amor y verdadera fe y entusiasmo, también es cierto que no tenemos que ir por la senda del mero entusiasmo, del amor,
pero que no ha echado raíces en las verdades de Dios, porque eso también es peligroso. Bueno, cuando pensamos en el ejemplo, en ejemplos de calor y fervor en la fe y el amor, pero que necesitan enriquecerse por el discernimiento que lleva a un andar digno, hay muchas situaciones que hemos conocido en el tiempo y que nos muestran que es así, que es necesario añadir a la fe, al amor, al entusiasmo espiritual, el discernimiento de la voluntad de Dios para tener un andar digno. Porque uno puede estar viviendo un entusiasmo de grupo, pero también estar expuesto a novedades, a falsas impresiones de la verdad. Y es lo que ha pasado en muchas áreas de la iglesia. Es decir, uno puede estar disfrutando del entusiasmo junto a los hermanos, pero no tener suficiente fundamento para resistir las apariencias de verdad cuando aparecen novedades, cuando aparecen doctrinas que desconocíamos. Entonces, fervor y afecto, carente de decisiones y acciones éticas, es lo que no puede pasar. Es en la vida familiar, en el matrimonio, en la vida cotidiana. Tiene que haber un equilibrio entre el entusiasmo, el fervor en la vida espiritual, pero también la ética y el conocimiento de la voluntad de Dios. Bueno, recuerdo que el contacto con algunos creyentes en el pasado me comentaban de su experiencia en un grupo que, bueno, compartían vigilia, compartían mucho tiempo juntos, obviamente cantando, orando, pero por ejemplo, la persona que les predicaba la palabra, que era su líder, vivía en concubinato. Y después realizaban prácticas que nada tienen que ver con la palabra de Dios, ¿no? Bueno, también esa persona que era su líder tenía la adicción de fumar y muchas veces estaba leyendo la Biblia, la palabra de Dios, y también estaba fumando. Entonces, era un grupo que vivía entusiasmo, pero le faltaba el conocimiento, el discernimiento de la voluntad de Dios para tener una vida digna, una vida con ética cristiana. También uno puede caer en la alabanza y el entusiasmo, errando el lugar que tiene que tener la palabra de Dios en la vida. Uno puede vivir con intensidad las obras de caridad en bien del prójimo, pero también estar errando en lo que realmente el Señor quiere en cuanto a la extensión de su reino en este mundo por medio del Evangelio. Por eso Pablo está orando de este modo. Sabía del fervor, sabía de la fe, sabía del entusiasmo, pero ellos necesitaban vidas fundamentadas en el conocimiento de la voluntad de Dios, que eso resultara en un andar digno, un andar como Dios quiere y como Dios demanda en la palabra de Dios. En segundo lugar, también lo que podemos apreciar en este pasaje es la relación que tiene el andar digno con lo que es la ética cristiana. Y bueno, este pasaje es uno que muestra esa característica en los escritos de Pablo. Es decir, que es uno de los pasajes cuando se toca el tema de la ética cristiana. Acá tenemos algunos fundamentos que son importantes, porque la ética paulina se basa necesariamente en lo que es la doctrina o la teología. La enseñanza de la doctrina es la fuente de la conducta cristiana. Por ejemplo, lo que nosotros comprendemos de la justificación es la base, es el fundamento para vivir una vida justa. Lo que nosotros comprendemos de lo que es la Iglesia como cuerpo de Cristo y ser miembros los unos de los otros es la base en la forma de relacionarnos, en la forma de servir en la Iglesia, en la forma de usar nuestro don,
Cuando nosotros carecemos de este conocimiento, bueno, es ahí que provienen las inestabilidades, la vida fundada en emociones, en circunstancias a veces pasajeras, ¿no? Y nos cuesta la estabilidad. La conducta cristiana tiene por objetivo aplicar y actualizar en la vida lo que ya se ha realizado teológicamente. Es decir, nosotros comprendemos las cosas que fueron realizadas, las cosas que ya son nuestras, lo que tenemos en Cristo, y de ahí surge lo que es la práctica y nuestro andar consecuente con lo que somos en la nueva vida. Es decir, un andar que corresponde al llamamiento. De esto, por ejemplo, es lo que nos habla Efesios, dice 4.1: yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Entonces, no es el único pasaje. También encontramos otro en Filipenses 1.27, sobre el andar digno, después lo vamos a leer, en armonía con el Evangelio que profesamos. En Romanos 16.2 encontramos un andar como es propio de las actitudes de los santos en Cristo. También 1 Tesalonicenses 2.12, un andar como es digno de Dios. Y una de las cosas que podemos apreciar acá en Colosenses 1.10, y lo que muchos destacan, es el tiempo auristo de esta frase, como dice, o como parafrasea Westcott, que vuestro andar sea digno. Es decir, ese tiempo auristo lo que contempla es el andar como un todo en la vida. Nos está llevando a pensar en lo que es la totalidad de la vida. Que nuestro andar sea digno, no una parte de la vida, no en algunos momentos de la vida, sino en el curso total de nuestra vida, como un todo. Nuestro andar tiene que ser digno o estar a la altura del llamamiento de Dios. Y en tercer lugar, lo que yo quería destacar es que el andar digno del Señor tiene que ver con las posibilidades de la gracia. Es decir, bueno, ahí tenemos que pensar en lo que significa la palabra digno, y ese término digno que se usa en estos pasajes que hemos mencionado tiene que ver con algo que tiene mismo peso o que tiene mismo valor en cuanto a personas o actos. O sea que algo digno del Señor implica que tiene el mismo peso, el mismo valor que la persona de Cristo, que tiene el mismo peso, que tiene el mismo valor que su obra. Bueno, decía Caballosa que el andar diario de cristiano debe ser tal que posea el mismo valor, la misma fuerza, la misma influencia, el mismo peso, es decir, lo mismo que el Señor. Y esto nos deriva a pensar en varios puntos, algunos que son muy prácticos, ¿no? Por ejemplo, nos lleva al requisito básico de cristiano, y es que tenemos que tener un conocimiento de Cristo, de tal forma que ese conocimiento de Cristo nos esté afectando en nuestra vida. Es un tema de comunión, es un tema donde el creyente pasa tiempo ante la palabra de Dios, dedica tiempo a meditar, a reflexionar, y no solamente leer, no solamente cumplir con un cierto horario, sino que de forma reflexiva estamos recibiendo con humildad la palabra, y esa palabra está afectando nuestra vida. Nos lleva a tomar decisiones de lo que debemos hacer, lo que debemos dejar, a ir comprendiendo la voluntad de Dios en aspectos muy prácticos. Entonces, de este modo nos lleva a pensar qué tipo de peso y valor manifiesta nuestra vida.
porque estamos en un momento de mucha crisis en cuanto a la ética de los cristianos, momento donde la conducta de los creyentes no es digna del Señor, en las cosas que viven, en la forma que hablan, a veces en las cosas que publican en las redes, tomando lenguajes que no deberían ser parte del lenguaje cristiano, por más que lo haya escrito otro, cuando usted comparte algo con ese lenguaje, usted lo está compartiendo como propio. Entonces, la vida cristiana en estos tiempos, la ética cristiana, da la impresión de que tiene muy poco peso, que no está a la altura de lo que debiera estar. Los creyentes parece que nos hemos olvidado que en este campo tenemos muchas obligaciones. Por ejemplo, según Efesios 4, 17 y 18 encontramos lo que es opuesto a lo que nos dice Colosenses 1:10. Dice, esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Y bueno, después sigue las consecuencias de perder toda sensibilidad en cuanto a la conciencia y caer en toda clase de pecado. Allí vemos en ese pasaje de Efesios todo lo opuesto al andar digno. Es decir, ahí en Efesios se muestra lo que es el andar sin Cristo, sin Dios, y por tanto un andar en oscuridad en la forma de pensamiento, de personas que no tienen la luz de la voluntad de Dios en sus vidas, entonces viven de acuerdo a sus deseos. Y hay un cambio muy marcado, es decir, hay un cambio muy evidente en ese pasaje que tantas veces nos puede traer, cuando nosotros vivimos lo contrario, nos puede traer conflicto. Entonces las posibilidades de la gracia en la conducta digna del Señor se vive en el contexto de las obligaciones cristianas. Nosotros, en cuanto al andar digno, tenemos obligaciones que las vivimos por gracia, porque no se puede vivir, digamos, a fuerza de voluntad a la altura de la dignidad del Señor. No se puede vivir con el mismo peso, el mismo valor, la misma influencia del Señor con nuestras propias fuerzas. Entonces es una bendición de la gracia, pero también es una obligación nuestra en esa gracia. A menudo consideramos que el andar digno es no hacer ciertas cosas que son condenables, que todo el mundo lo podría tachar y rechazar. Pensamos que no haciendo eso y cumpliendo de manera exterior algunas prácticas cristianas como la asistencia a las reuniones, leer la Biblia y orar, ya es parte del andar digno. Sin embargo, el andar digno es mucho más que esto. Por ejemplo, el andar digno tiene que ser en la vida matrimonial, en la vida familiar, en el relacionamiento de padres e hijos, en vivir a la altura, en la vida familiar, matrimonial, a la altura de las instrucciones y los mandatos de Dios. Muchos creyentes olvidan que además de cónyuges y además del relacionamiento padres e hijos, también son hermanos en la fe. Y cuando uno ve problemas en un hogar, problemas en un matrimonio, siempre vamos a encontrar que se han transgredido las instrucciones bíblicas para el relacionamiento de la familia de la fe. Nosotros tenemos que regir nuestra vida en todo contexto y especialmente en el hogar, con principios bíblicos, sabiendo que hay instrucciones precisas, dignas del Señor, que son para el esposo, para la esposa, para los padres, para los hijos. Entonces, cuando nosotros vivimos
a la altura de esas instrucciones y esas enseñanzas específicas es que podemos vivir de manera digna del Señor. Bueno, también otra área que se descuida bastante tiene que ver con mis actitudes, mis expresiones, que tienen que ser a la altura de lo que es la vida del Espíritu Santo en mi vida. O sea, lo que nosotros llamamos el fruto del Espíritu, como aparece en el libro de Gálatas. Y para esa altura de vida y ese valor de vida en cuanto a expresiones que muestran lo que es la vida del Espíritu, lo que es el carácter transformado por la gracia de Dios, no solo tenemos exhortaciones y mandatos, tenemos el ejemplo a considerar, a meditar de la vida misma de Cristo, cómo Jesús se relacionaba con las personas, cómo Jesús se relacionaba con el mundo que le rodeaba en aquel entonces. Es algo que tenemos para contemplar en los evangelios. Bueno, estamos en días que es muy frecuente aplaudir la capacidad, aplaudir el éxito, aplaudir el título y la actividad, mientras no le damos mucha importancia y minimizamos las actitudes, minimizamos la nobleza del carácter. Y son las cosas que realmente están a la altura y tienen el valor para Dios de lo que es un andar digno del Señor. Nunca tenemos que olvidar que los dones se pueden anular por las actitudes incorrectas. Y es mucho más valioso que haya fruto del Espíritu en una iglesia a que haya ejercicio de dones con total destreza, con total aptitud. Hay mucha más bendición en una vida que exprese el carácter de Cristo y que viva a la altura de lo que Cristo es, a una vida que es todo capacidad. Nunca olvidemos la importancia que tiene eso. Y especialmente los siervos de Dios tenemos que recordar esto. Aprender a ser humildes en la forma de vivir, en el ejemplo que damos, y que no es meramente la capacidad lo que cuenta. Bueno, también podemos mencionar que la vida tiene que estar a la altura del evangelio que profesamos. Es decir, tenemos que vivir con un sentido de misión. Y es lo que dice Filipenses 1:27. Solamente que os comportéis como es digno del evangelio. Esta frase Caballosa la traduce como: de vosotros mismos o por vosotros mismos practicad un estilo de vida digno del evangelio. O sea, basado en la expresión comportéis. Una vida, un estilo de vida que armoniza y que expresa el evangelio. Que tenga el peso de una persona que está confesando ser un seguidor de Cristo. Que tenga el peso de una persona que está confesando haber sido transformado por la gracia y por la obra de la cruz. Por eso, en este sentido, no existe una diferencia entre vida secular y vida espiritual. O sea, el sentido de misión como embajador de Cristo es en todo momento, en todo ámbito. Es decir, que en todo lugar donde yo pueda estar, pueda manifestar a Cristo, y eso es el fundamento sólido para hablar del Evangelio. Yo tengo una experiencia de no hace mucho tiempo. Conocí un muchacho que nosotros le llamamos Lucho. Y bueno, en esos tiempos de jugar al básquetbol, una de las cosas que este muchacho Lucho mostraba era un carácter un poquito diferente a los demás. Es decir, se mantenía serio, se mantenía una persona controlada, no se le escuchaban malas palabras, siempre mostraba una estabilidad diferente al resto de los demás. Y bueno,
tuvimos varias oportunidades de compartir el juego, también de charlar. Él tenía, la madre tiene un puesto de ambulante en el centro, y a veces él estaba allí en ese puesto ayudando a los padres. Pero yo me di cuenta que en él había una diferencia, aunque no le pregunté nada, no sabía nada de él, pero percibí que había una diferencia. Y la verdad que me sentía cómodo tratando con él. Hasta que un día veo, después que tuve el número de celular, veo en su WhatsApp que tiene como frase bajo su número: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y bueno, fue ahí que le pregunté si él conocía la palabra de Dios. Me dijo sí, que se congregaba en una iglesia bautista, que él era el único creyente de la familia, que estaba empezando a dar mensajes de la palabra de Dios entre los jóvenes. Pero allí, cuando él me dijo eso, digamos, fue como la comprobación de una diferencia que yo ya había visto. Esas son las cosas importantes de la vida espiritual, que nosotros en todo lugar podamos manifestar esa diferencia en un andar digno. Y eso es lo que va a dar pie a compartir el Evangelio de Cristo. Bueno, las posibilidades de la gracia en este pasaje son varias, y no lo vamos a entrar a detallar, pero se mencionan, por ejemplo, 4 cosas importantes en los versículos que siguen. Del andar digno, dice, agradándole en todo, y después dice, llevando fruto en toda buena obra, y luego creciendo en el conocimiento de Dios, y después lo que tiene que ver con la fortaleza espiritual y el gozo en el versículo 12. Así que el andar digno, sin duda, uno lo puede vivir a esa altura por la gracia de Dios. Pero tenemos que saber que es nuestra responsabilidad, es nuestra obligación estar procurando vivir con el mismo valor y el mismo peso de lo que el Señor es y de lo que profesamos creer, y nuestra identificación también con la Iglesia. Así que no se trata tanto de decir, bueno, la Biblia no dice nada que yo haga esto o que no haga lo otro. Tenemos que preguntarnos si lo que estamos haciendo es digno del Señor. Cuando nos hacemos esa pregunta, vamos a encontrar que hay muchísimas cosas que tenemos que reconocer que no son dignas del Señor. Que pueden ser prácticas habituales de la sociedad, que pueden ser prácticas lícitas, pero que no son dignas de un cristiano. Así que, como hemos visto, esto se deriva de comprender la voluntad de Dios, de profundizar en la palabra de Dios, de crecer como cristiano. Entonces hay una mayor percepción, discernimiento de lo que es digno del Señor. Bueno, deseo que el Señor les bendiga y que sea de edificación este pensamiento.